Mi nombre es Malca Sanlucas, yo soy miembro del CEDAT, de la Universidad Rovira i Virgili, que somos uno de los coorganizadores de este seminario. Y el título de este panel es Marco Jurídico Institucional Internacional y Regional Americano de Reconocimiento del Derecho a la Defensa de los Derechos Humanos. Sin dilatarlo más ni alargarlo más para que podamos aprovechar el tiempo al máximo, comenzamos ahora, en primer lugar, con Andrés Napoli, que es director ejecutivo de FARN, y nos va a hablar sobre los aportes del Acuerdo de Escazú para atender la acuciante situación de personas defensoras del ambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a esta fabulosa universidad. Todos los que estudiamos en una universidad pública miramos a la UNAM como realmente una de las universidades que quisiéramos en algún lugar tener. Bueno, en mi caso, más allá de ser director ejecutivo de FARN, me tocó actuar como representante del público en el Acuerdo de Escazú, desde ya prácticamente su punto de partida, sus inicios. Daniel Barragán estuvo durante mucho tiempo allí, también está en la sala, o no entró todavía, pero está por allí Tomás Severino, de Cultura Ecológica de México. Esta mañana estuvieron los compañeros del SEMDA, Andrea Cherami. Todos ellos tuvieron una destacadísima actuación y labor en este Acuerdo de Escazú, que voy a tratar de simplemente graficar en este tiempo escaso que tenemos, pero para contar un poco el contexto de por qué se llega a lo que finalmente se arribó como acuerdo. Y bueno, en primer lugar, vamos a ver si apretamos bien las flechas. Ahí partimos de lo que es el famoso principio 10 de la Declaración de Río, famoso para los que estamos en temas ambientales. Para aquellos que no lo están, la Declaración de Río de Janeiro es una declaración emblemática que fundamentalmente lo que hizo después es ingresar en casi todos los cuerpos jurídicos de nuestros países de América Latina, en muchas constituciones, y el principio 10 nos habla del principio de acceso a la información, a la participación en la justicia en temas ambientales. No lo voy a leer, lo pueden leer allí, pero básicamente es un principio rector y nosotros lo denominamos siempre el principio de los 3 accesos. Ese es el punto de partida de que trata el Acuerdo de Escazú. Aquí entonces en Río +20, un grupo de 10 países decidieron iniciar una negociación destinada a implementar o hacer, digamos, mucho más viable la práctica de los accesos, el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental en cada uno de los países. Y ese proceso, bueno, arrancó aquí en esta reunión, fue muy impulsado por la sociedad civil, que después además tuvo un carácter muy importante dentro del acuerdo. Y esto se debió a que existían estos, yo estoy graficando algunos de los documentos que se tuvieron a la vista en el momento de avanzar con Escazú. Existían una serie de problemas que por supuesto todavía persisten y son muchísimo más graves que estos, pero donde se planteó la necesidad de establecer algunos puntos importantes. Primero, había países que contaban, muchos países que no contaban con legislación vinculada a promover el acceso a la información pública, facilitar y promover la participación ciudadana o la participación social en los procesos de toma de decisiones, ni que hablar del tema de la justicia. Aún hoy en día muchos países todavía no tienen este tipo de normativas, pero aún aquellos que los tenían, Argentina es un caso bastante típico del tema porque, por ejemplo, Argentina tiene muy buena legislación, pero casi nula implementación, por eso hay un elevado grado de conflictividad social y además un elevado grado de conflictividad legal. Entonces hay muchísimos precedentes judiciales que empujan después las decisiones. Entonces ahí tenemos también que existen todas esas problemáticas sumadas, por supuesto, a lo que es la implementación y los grupos en su situación de vulnerabilidad, que el Acuerdo de Escazú los trata muy bien, es decir, la necesidad de contener esos grupos en situación de vulnerabilidad, la situación de la pobreza de nuestros países, que hace muchísimo más difícil el ejercicio de todos los derechos, ni que hablar de los derechos de acceso, y por supuesto de lo que nos concentra hoy, nos trata hoy la cuestión de los defensores ambientales, que en principio ni siquiera estaba contenido en los documentos preliminares del Acuerdo de Escazú, pero ahora yo voy a contar cómo se llegó a esta implementación de contener a los defensores y las cláusulas de defensa de defensores dentro del acuerdo. Un elemento que también preocupa mucho a los países, o preocupa por lo menos en la enunciación, es el elevado grado de conflictividad socioambiental que existe en nuestros países. Ahí tenemos un gráfico. En Argentina, si quisiéramos hablar de los conflictos ambientales, podemos mirar los 4 puntos cardinales. Podemos mirar en el sur
en la Patagonia, los grandes conflictos que tenemos con represas hidroeléctricas que amenazan con destruir un patrimonio de la humanidad como el glaciar Perito Moreno hoy en día, impulsado por las inversiones chinas. En el norte de la Argentina, el avance indiscriminado de la frontera agropecuaria que prácticamente elimina los bosques nativos. En el lado de la cordillera, los proyectos megamineros de alta montaña, de 4.500 metros para arriba, que arrasan las comunidades. En la pampa húmeda, la situación de los agroquímicos y el agronegocio expandido sin ningún tipo de limitación. En el sur de la Argentina, ya lo mencionó Astrid, la cuestión del fracking, en quizá uno de el yacimiento más importante de América Latina en producción con la técnica del fracking. Así que conflictos y situaciones conflictivas tenemos por doquier. El camino hacia Escazú está relatado en estos pocos puntos ahí. Inició en el año 2012 con el impulso de los países. Del 2012 al 2014 existieron lo que se llamó la reunión de los puntos focales, en los cuales los países fueron tomando una temperatura de si era posible una negociación o no. Y a partir del 2014, en un proceso que duró 4 años, se llevaron adelante 9 reuniones que finalmente en marzo del 2018 alumbró lo que conocemos hoy como el Acuerdo de Escazú. Este proceso dio como resultado un acuerdo que desde nuestro punto de vista tiene una serie de fortalezas y que es importante que lo miremos en su contexto. Es un acuerdo primeramente direccionado al cumplimiento de lo que es la idea del principio 10, es decir, promover acceso a información, participación y justicia, y al que se le suma la cuestión de los defensores ambientales, más allá del fortalecimiento de capacidades. Pero esos 3 elementos iniciales también fortalecen la situación de los defensores, porque mayor transparencia, mayor información, mayor posibilidad de participar en procesos de decisiones, mayor posibilidad de que nuestras comunidades puedan participar en equilibrio o con un poco de equidad dentro de un proceso de toma de decisiones también nos fortalece a todo lo que tiene que ver con la acción de los defensores. Y ni que hablar de tener mecanismos de acceder a la justicia. Yo diría que si hacemos un gradiente de lo que significa el Acuerdo de Escazú, que es este que está acá, chiquito, pero bastante poderoso, por cierto, yo diría que tenemos una curva que va en una creciente. Menos impacto en el tema de acceso a la información, porque realmente hay mucha oposición de los países para lograr cuestiones de avanzada. Un poco más en participación, muy buen estándar en acceso a la justicia y, por supuesto, la incorporación del capítulo de defensores, que me parece que es una nota destacable. Y entonces ahí tenemos el primer acuerdo multilateral en materia ambiental de América Latina y el Caribe, es el primero de ellos, negociado con los estados, pero con significativa participación del público. Acá me voy a detener un minuto. Esto no es simplemente decir que el público participó en el comité de negociación. Y todo eso fue un proceso bastante novedoso, que por supuesto tuvo un antecedente, es el convenio de Aarhus en Europa, pero que abrió la posibilidad de que varios representantes de la sociedad civil se sientan a la mesa a negociar con los países, tengan derecho a voz y tengan derecho a incorporar texto, propuesta, lenguaje, en la medida que los países acepten esa posibilidad de que ese lenguaje que propone la sociedad civil representada por el público representado sea de su aceptación, digamos. Y eso llevó ¿a qué? A varias cosas. Algo que mencionó Astrid, la necesidad de actuar en conjunto. Es una alianza realmente hoy. Arrancamos este proceso como, digamos, nos vimos por primeras veces y hemos terminado ya hasta como amigos, muchos de nosotros, trabajando en conjunto, aprendiendo a negociar con los países, generando todas las batallas, digamos, de carácter político, de carácter conceptual que hubiera que dar en toda la primera parte del proceso, pero aprendiendo mucho a negociar con los países, que fue al final del ciclo lo que logramos. Nos sentamos en una mesa a negociar. Los países entendieron que no éramos enemigos, sino que veníamos a eventualmente mejorar o tapar los agujeros que existían en la negociación. Pero fue una negociación difícil. Muchos países obraron como, diría yo, barreras, como obstáculos. Muchos quisieron bajar los estándares de su propia legislación. Hay países que realmente fueron muy por debajo de su propia legislación y otros que ayudaron y por lo menos y promovieron que este acuerdo hoy esté en vigencia, por lo menos para estar en vigencia. Entonces, diría yo que el aprendizaje del público ha sido muy importante. El vínculo entre derechos humanos y ambiente es un vínculo que hay que consolidarlo más allá de la práctica. Todos ustedes lo practican a diario, el vínculo entre derechos humanos y ambiente, pero los textos legales no lo hacen. De hecho, tenemos carriles distintos para ingresar. Es muy diferente reconocer el derecho al ambiente como un derecho humano. Algunas constituciones lo hacen, otras no lo hacen. En la práctica jurídica ni que hablar. Es muy difícil reconocerlo, pero si ya un texto lo empieza a alumbrar, la cuestión empieza a cambiar claramente y además hay muchos otros textos, como ya los mencionaron hoy, no los voy a repetir, que lo hacen de esa forma. Una premisa, la idea de no dejar a nadie atrás, y por eso el foco en los grupos en situación de vulnerabilidad,
buscando superar las barreras que impiden el ejercicio de los derechos de acceso. Las obligaciones de los Estados con sus sociedades, que esto regula mucho el acuerdo, las obligaciones que cada parte asume, pero también las obligaciones entre Estados, ¿para qué? Para mejorar en términos de fortalecimiento de capacidades. No todos los Estados están en la misma situación y es necesario que puedan mejorar y fortalecer sus capacidades. Es además un instrumento de carácter vinculante. Creo que hay que prestarle atención a este tema. Es un instrumento que se ha adoptado con carácter vinculante y sin posibilidad de reservarlo. Es decir, que un país que lo adopte ya no va a poder decir esto lo aplico y aquello no lo aplico. Lo debo aplicar y forma parte de su derecho. Y entonces esto es una batalla que se dio y que inteligentemente fuimos trabajando en el tiempo porque nadie quería sentarse a negociar un instrumento vinculante. Entonces todos decíamos que nos estamos sentando a negociar una declaración. No, bueno, entonces negociemos como si fuera vinculante. Y en la última sesión, finalmente, apareció la idea de que es un instrumento vinculante, que tiene una gran fortaleza. Y además, por supuesto, el primer acuerdo a nivel mundial de carácter vinculante que establece condiciones para que los defensores estén allí reconocidos. Con estándares de implementación común, que va a ser implementado por los Estados con significativa participación del público, y esto es un llamamiento a todos los que estamos acá, todos los que estamos acá y los que están en nuestras redes, que se incorporen dentro del Acuerdo de Escazú y que sean parte del público, que sean parte de los que van a implementar, de los que van a monitorear, de los que van a seguir y los que van a tomar decisiones. Es una parte importante. Bueno, por supuesto, como siempre me pasa, me fui al diablo y voy a decir 3 o 4 cosas más. Acá está la foto de los integrantes del público. Esa era la primera época donde nos peleábamos todos los días, pero bueno, después fuimos un poco más amables. Pero voy a hablar de los temas de los defensores, puntualmente para los últimos 5 minutos. Decir que muchos de los temas que tiene el acuerdo hoy se lograron por propuesta del público. Defensores es uno de ellos, no estaba ni siquiera en la agenda al principio cuando arrancamos la negociación y gracias al trabajo de los defensores de Colombia, de todos los defensores de Brasil, de todas las expresiones que tuvimos, del apoyo que tuvimos de John Knox, por ejemplo, que se hizo presente en Buenos Aires, se logró convencer a los países de que era necesario integrar y fortalecer este aspecto. Y además decirles que cosas se nos quedaron en el tintero, pero que vamos a seguir trabajando por ellos. Por ejemplo, algunos principios que logramos, por ejemplo, el principio de no regresión, que es un principio importantísimo en derechos humanos y también en ambiente, eso se logró y está incorporado en el texto, pero no pudimos lograr el principio indubio pro natura, es decir, lo que en caso de duda siempre se debería estar en favor de la naturaleza. Y eso es un tema central, pero que seguramente a lo largo del acuerdo lo vamos a ir trabajando con la incidencia que va a tener el público en esto. Y en términos de defensores, la situación ni la voy a mencionar, ya ha sido claramente mencionada. Esto, por supuesto, el informe de Global Witness International impactó mucho a todos los países y fue lo que abrió también la puerta a la discusión. Y estas 3 cláusulas que están acá son las que finalmente se lograron incorporar. Yo diría que casi fue sorpresivo. Cuando uno negocia un acuerdo, todos los días recibe un mazazo y cada palabra, cada verbo, inclusive que se quita del texto, es terrible, es una pérdida enorme. Pero sin embargo, cuando uno mira en esto, podríamos graficarlo, yo no voy a leer, pero voy a graficar más o menos la idea de lo que tiene contenido el acuerdo allí. Por un lado brinda garantía, y esa garantía es para un entorno seguro y para un entorno propicio, para que se pueda actuar digamos, superar las amenazas, la inseguridad o las restricciones que tienen los defensores. Es decir, por un lado tenemos garantías, esa allá arriba en el primer articulado. Por el otro lado, la necesidad de que los países puedan tomar medidas adecuadas y efectivas. Esto no es poco, adecuados y efectivos. ¿Para qué? Para reconocer, para proteger y para promover el derecho de los defensores. Y además también medidas efectivas, por supuesto, para prevenir los ataques y todas las cuestiones que van alrededor de ellos. Y en este sentido, acá voy a hacer un poco de llamado también a los abogados. Siempre decimos, dame un buen texto y te voy a construir lo que quieras. Cada palabra, cada acción, cada verbo que está puesto allí es un elemento central para que se puedan construir decisiones. Es decir, yo los invito a ustedes a trabajar en sus talleres con estos 3 artículos, a imaginar en cada situación de conflicto qué harían con estos 3 artículos implementados bajo la mesa y que su país los tuviera ya adoptados. Entonces, yo diría que en el tiempo final que me queda, hacer un recorrido de lo que nos está faltando. Acá tenemos quienes adoptaron el acuerdo en Escazú, quienes lo firmaron hasta el momento. Pongo ahí Guyana y Haití porque no adoptaron el acuerdo, no negociaron, pero lo firmaron, y quienes no lo adoptaron todavía, quienes no lo adoptaron ni estuvieron negociando tampoco el acuerdo. Entonces, dentro de esta lista, la primera de acá, cada uno tiene algo para hacer. Es decir, hay que convencer a los países para una pronta ratificación. Y la ratificación, es decir, a partir de que el 27 de septiembre se abrió a la firma,
Estamos en este momento en el segundo bloque, que es la ratificación, y el acuerdo va a tener vigencia a partir de que el 11º país deposite el acuerdo en Naciones Unidas y una vez que lo haga, ya podremos comenzar se iniciará el proceso. Y esto es un poco, es lo que los convoco a hacer a partir de hoy, meterse dentro del proceso, inscribirse en la CEPAL, cada persona, cada organización, cada grupo, y registrarse allí para seguir y para que todos podamos tener dentro de muy poco tiempo vigencia del Acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Gracias, Andrés, te ha sobrado tiempo y todo. Vamos a continuar ahora con la ponencia de Nick. Si les parece, seguiremos el mismo formato que hemos seguido en todos los paneles anteriores. Escuchamos primero las 3 ponencias y posteriormente abrimos el espacio para las preguntas y el debate, ¿vale? Continuaremos ahora con la ponencia de Nick Middledorp, quien es consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica. Nick nos va a hablar el día de hoy sobre cómo asegurar que el derecho a la consulta previa, libre e informada, consignado en el Convenio 169 de la OIT, funcione como mecanismo de protección para las comunidades indígenas que defienden la tierra y el territorio en América Latina. Para iniciar, muchas gracias a todos y todas por estar aquí y escuchar este panel. Yo estoy también muy agradecido de estar aquí y aprender también de ustedes y de sus ponencias. Puedo iniciar a explicar un poco, bueno, qué es el IDH. El IDH fue creado en el año 80 por un convenio entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la República de Costa Rica. El IDH tiene su sede en Costa Rica y también una pequeña oficina en Colombia y en Uruguay. Es una entidad internacional autónoma dedicada a la enseñanza, la investigación y la promoción de los derechos humanos. En materia de medio ambiente, más bien, en el 2015 abrimos una investigación sobre la aplicación práctica de la consulta previa en América Latina. De eso voy a hablar hoy. Y el año pasado iniciamos un proyecto de justicia ambiental en Honduras y Guatemala. Creo que sí, ya está la ponencia. No voy a hablar muy brevemente de los antecedentes que ya lo tenemos bien claro. Hay un aumento, claramente hay un aumento en el número de asesinatos, ¿no?, de defensores del medio ambiente. Y esos datos de Global Witness en el último año han registrado 200 asesinatos. Yo creo que también es una subestimación. El número real puede ser mucho mayor, sobre todo en países con poco acceso a medios de comunicación, con poca presencia de ONGs, por ejemplo. En el caso de Venezuela, no se ha registrado en los últimos años casi ni un caso, mientras, probablemente puede ser un número muy alto, por ejemplo. Para dar un pequeño ejemplo, voy a seguir el caso de Honduras. Claramente se puede observar que después del golpe de Estado hay básicamente una explosión, ¿no?, de los asesinatos. Entonces, creo que este gráfico demuestra también cómo la democracia y la contención política tiene mucho que ver con la defensa del medio ambiente. Y siento que en la región estamos viendo un retroceso en la democracia en general, en el espacio de la sociedad civil. Entonces es un problema muy grave y creo que si la violencia contra los defensores y las defensoras de tierra y medio ambiente es un síntoma también de un proceso, un reto mucho más grande todavía. Ya lo hemos debatido un poco, personas anteriores en estas ponencias han mencionado la consulta previa. En muchas publicaciones también se menciona la consulta previa como una posible medida de prevención de conflictos. Yo pienso, y el IDH piensa, que podría ser, en teoría, una herramienta
de prevención de conflictos y de asegurar que la protección de las comunidades indígenas y los territorios indígenas, pero en la práctica, pues hasta el momento en ningún país se ha observado. La consulta previa es sobre todo, bueno, está consagrado en el convenio 169 de la OIT, es un tratado vinculante. Este tratado fue creado hace exactamente 30 años, en el año 1989. Entonces han pasado 30 años y todavía no hay un solo caso exitoso de consulta previa, lastimosamente. A pesar también de una clara jurisprudencia también, ¿no?, de la Corte Interamericana, sobre todo basado en 2 casos, el pueblo Saramaca, que es un pueblo afrodescendiente tribal, versus Suriname, y el pueblo quichua de Saracayú versus Ecuador. Aquí la Corte se basó en la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre todo en 4 principios o 4 artículos. El deber de los estados de respetar los derechos humanos, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la propiedad, en este caso interpretado como propiedad comunal o colectiva, y el derecho a la protección jurídica. Las características, bueno, aquí menciono 3, pero hay uno más, que es que la consulta tiene que ser culturalmente adecuado, pero tiene que ser previa, es decir, antes de la autorización de un proyecto, antes del comienzo de las actividades que requieren un proceso de consulta. Tiene que ser libre, es decir, sin coacción, sin cooptación, sin intimidación o ningún tipo de manipulación. Y tiene que ser informada, eso quiere decir que la información prevista cubre muchos aspectos, ¿no? La naturaleza, la magnitud, la reversibilidad, la gama del proyecto, el objetivo, la duración, las áreas afectadas, etc. Entonces eso requiere también una participación de las comunidades en el estudio de impacto ambiental, eso que es algo que no se ve, además de que en muchos casos es la misma empresa que implemente o que hace su estudio de impacto ambiental, que entonces nunca va a ser un estudio imparcial. ¿Qué se ha hecho con la consulta previa o qué ha pasado en estos 30 años de consulta previa? El IRIH hizo una investigación en el año 2015 y sacamos una publicación en el año siguiente, en el 2016, sobre la falta de aplicación de la consulta. En la región consultamos líderes indígenas de cada país latinoamericano en 3 foros, uno en Costa Rica, donde reunimos líderes indígenas de Centroamérica a México, otro foro en Perú, con los países andinos y Venezuela, y otro foro más en Paraguay para el Cono Sur. Y tuvimos que concluir que en ningún caso encontramos buenas prácticas. También quiero mencionar un estudio de Marcela Torres Wong. Ella es investigadora aquí en México, en el Claxo. Ella hizo un análisis de 250 casos aproximadamente en 3 países, en México, Perú y Bolivia, y tuvo que concluir que en ningún caso se logró detener un proyecto utilizando la consulta previa. Hicimos también en el IRIH un pequeño estudio de caso en Colombia. Esto es Mitú, el río Vaupés. Mitú el Vaupés es un departamento amazónico donde la mayoría de la población es indígena. Hay 27 pueblos indígenas viviendo en esta zona, en esta región, y investigamos qué ha pasado con un proyecto donde se hizo una consulta hace 10 años. Y investigamos el caso de una microhidroeléctrica, una planta de entre 2 y 3 megawatts, que es una planta muy pequeña, en territorio indígena, sobre todo de los pueblos Tucano, Guanano y Cubeo. Pero sí, aquí también tuvimos que concluir que a pesar de que eso era un proyecto de muy pequeña escala, tuvo también impactos muy fuertes en la comunidad, afectando las economías familiares,
su espiritualidad, todo. Como dijo un líder comunitario, profanaron nuestro sitio sagrado. Básicamente detonaron las piedras en el río que representaban el origen de cada tribu del pueblo cubeo, sin consultar a los pueblos afectados. Nada más consultaron una organización indígena regional que no tenía nexos con la comunidad afectada, y sí, destruyeron el sitio sagrado dejando el hueco, y después acabaron los fondos y ni siquiera se construyó el proyecto. Regresaron unos años después con nuevos fondos, construyeron el proyecto y ahora ya está en funcionamiento durante 10 años quizás. Y bueno, las comunidades que prestaron su territorio para poner una represa no reciben electricidad. Hay un conflicto intercomunitario porque la planta ha afectado a la pesca, entonces la comunidad que está más cerca a la represa o a la planta hidroeléctrica tiene que pescar en un sitio que pertenece a otra comunidad, y esa otra comunidad está acusando la primera comunidad de robo, ¿no? de peces. Y ninguna institución se siente responsable. Y hay poco tiempo, voy a seguir. ¿Por qué no funciona la consulta? Yo creo que eso se debe al colonialismo interno que se ve todavía en todos los países latinoamericanos y una mentalidad extractivista. De hecho, el director de la Defensoría del Pueblo y el Departamento de Comunidades Étnicas expresó en una entrevista: somos un país en vía de desarrollo. Es justo que el 3% de la población tiene el 28% de las riquezas del subsuelo. No podemos seguir adelante sin explotar. Y este es el director de una institución que tiene que defender los derechos de los pueblos. También quiero destacar la responsabilidad del sector privado. Aquí tengo unos pocos ejemplos, pero creo que son un síntoma de una situación que se ve en muchos casos. Aquí quiero nada más citar un documento de un fondo de capital privado basado en Nueva York que está invirtiendo en proyectos hidroeléctricos, entre otros este proyecto, el proyecto Santa Rita en Guatemala. Después del asesinato de 2 hijos de un líder que se oponía al proyecto en el 2013, claramente el proyecto tenía un problema de imagen. Contrataron un consultor político para presionar al gobierno local y también nacional. Inscribieron el proyecto al Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU y crearon un consejo local para identificar y perseguir las personas que vandalizaron el proyecto. Después de un despojo realizado por la Policía Nacional el año después, en el 2014, un comunicado interno, no me pregunto cómo obtuve esos comunicados, dijo: gracias al apoyo del gobierno de Guatemala, Hidroeléctrica Santa Rita tiene más apoyo de los oficiales del gobierno. Como resultado, están más dispuestos a hacer cumplir el Estado de Derecho a través de emitir órdenes de captura contra los miembros de la comunidad que vandalizaron el proyecto. Y la fuerza policial enviado para desmantelar el bloqueo. Otro caso que quiero mencionar es el caso de Barrio Blanco, Panamá. Esta represa fue detenida por un tiempo por orden de una corte panameña. Como respuesta a ese orden de la corte, el director del Banco de Desarrollo holandés envió una carta a la vicepresidenta de Panamá diciendo: como prestamistas del proyecto Barrio Blanco, pero más importantemente como prestamistas para proyectos en Panamá en general, tememos que acciones como esta tomada en contra de Genisa, la empresa, pueden afectar futuras decisiones de inversión y dañar el flujo de inversiones a largo plazo hacia Panamá. Pedimos a las autoridades relevantes tomar medidas puntuales en búsqueda de un acuerdo favorable. Entonces, un banco extranjero está usando un argumento
una presión económica hacia el Ejecutivo de Panamá para intervenir en un proceso jurídico. Entonces, y bueno, yo probablemente, bueno, esos solo son los dos casos de que tengo más información, pero podemos esperar que eso es lo que casi siempre pasa. Bueno, la consulta previa, como he dicho, hasta el momento no ha logrado, no ha servido todavía como instrumento para defender el territorio, porque los estados no, aunque cada vez más reconocen que sí hay que hacer una consulta, pero no reconocen el derecho al consentimiento. Entonces, cada vez más pueblos también están diciendo ya no queremos ser consultados, porque ya no confían en el proceso, ya no confían en que su propio derecho a la consulta les ayude. Para concluir, ¿qué se necesita hacer? Creo que necesitamos recuperar un derecho que es secuestrado por el sector privado y los proponentes de extracción de recursos. Y creo que en la actualidad, la consulta previa, si no hay acompañamiento o observación independiente, no garantiza que la comunidad se puede defender a través de este derecho. Y necesitamos buscar, sí, formas de responsabilizar el sector privado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, aquí quiero terminar mi ponencia. Muchas gracias. Gracias, Nick. Continuamos ahora con Daniel Barragán. Daniel es director ejecutivo del Centro Internacional de Investigaciones de Ambiente y Territorio de la Universidad de los Hemisferios y viene también aquí el día de hoy en representación de Access Initiative. Nos va a hablar el día de hoy sobre democracia ambiental en América Latina y el Caribe, conflictividad socioambiental y tensiones entre la industria, los derechos de la naturaleza y la protección a defensores de la tierra y el medio ambiente. Puedes continuar. Muchísimas gracias, Malca, y gracias también a los organizadores por la invitación a participar en este espacio. Creo que para nosotros es una oportunidad importante para seguir difundiendo el Acuerdo de Escazú y la importancia que tiene, no solo en términos de la protección de defensores, que es un poco el tema que nos convoca, sino también de esta idea o esta concepción de democracia ambiental que está asociada y que muy bien también la señaló Andrés hace un momento, ¿no? Y de alguna manera lo que yo quiero es compartir algunas ideas complementarias a los temas que ya se han tratado a lo largo del seminario, justamente desde esta perspectiva, la de democracia ambiental, porque nos permiten dar una mirada distinta a un contexto que está por detrás también de todas estas situaciones que afectan a los defensores de la tierra y el medio ambiente, ¿no? Y ya se ha mencionado también en el transcurso de la jornada cómo de alguna manera este modelo de desarrollo que nosotros tenemos en la región de América Latina y el Caribe se basa fundamentalmente en la extracción de recursos naturales y que esto de alguna manera directa influye e incide en el nivel de conflictividad socioambiental, que es como uno de los detonantes justamente que llega a las amenazas a los defensores de la tierra y el medio ambiente, ¿no es cierto? Pero no solo tiene esta incidencia, digamos, en los defensores, sino que por otro lado también hay una afectación directa a los ecosistemas que son ricos en biodiversidad, hay una afectación en la paz social, en los niveles de gobernabilidad que tenemos y por ende también en el progreso de nuestros países, ¿no? Hay varias causas que abonan a este nivel de conflictividad tan elevado en nuestra región y de alguna manera también están relacionados con la ausencia de mecanismos efectivos de gobernanza y democracia ambiental, ¿no? Por un lado, la inexistencia de información oportuna, relevante, que sea entendible y culturalmente digerible por parte de las comunidades. Ese es un tema crítico, sobre todo si hablamos de las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos. Hay una falta de espacios de diálogo
hay un desconocimiento de las necesidades de información que tienen las comunidades justamente en este marco de desequilibrio con las empresas, con este tema de asimetrías de poder. Hay una participación no inclusiva o no efectiva, ya nos comentó Nick también un poco el tema de la consulta previa, y que de alguna manera afecta en particular a los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Entonces, si hablamos de democracia ambiental, hay que mirar justamente cuáles son estas interrelaciones que hay entre los distintos actores y sectores, ¿no? El Estado, la empresa privada, la sociedad civil, principalmente sobre cómo se toman esas decisiones, ¿no? Hemos visto también en los casos de Nick un poco a qué se deben en muchos casos esas decisiones relacionadas especialmente con el aprovechamiento de los recursos naturales. Y en este sentido se ve importante ya desde esta mirada de democracia ambiental el promover una toma de decisiones que de alguna manera sea mucho más efectiva en una orientación de construcción de cohesión social, ¿no es cierto?, de generación de confianza entre los distintos actores que de alguna manera ayude a la prevención, a la mitigación de los conflictos socioambientales. Esto es algo que está latente en casi todos los países de la región, creo que no hay un país que sea la excepción, pero de alguna manera tiene una relación mucho más fuerte y como lo hemos visto también con las industrias extractivas. Y aquí creo que es importante también no mirar como industrias extractivas únicamente a la minería y al petróleo, ¿no? Hay otros temas como por ejemplo el sector forestal, la industria forestal, que también de alguna manera generan esta presión fuerte en los recursos naturales y que de alguna manera procesos inadecuados, por ejemplo, de ordenamiento territorial, que también ya se lo mencionó en las presentaciones anteriores, generan estas tensiones entre las políticas ambientales, las políticas de desarrollo y las políticas extractivas, que son un poco las que están impulsando los gobiernos de turno en la región. Yo aquí quería enfatizar un tema muy puntual que está relacionado con las políticas públicas y cómo estas deberían ser influenciadas por un sentido de valor público, ¿no? Entendiéndose al valor público como un valor generado desde el Estado y orientado a los intereses colectivos de la ciudadanía. Esto vemos que en la práctica no funciona así, ¿no? Hay algunos intereses que están predominando sobre los intereses de la mayoría y eso de alguna manera también abona en este nivel de conflictividad. Hemos mirado también, y no voy a redundar mucho en el tema de las cifras, que organizaciones como Global Witness o Frontline Defenders generan sobre el tema de las amenazas y ataques a los defensores de la tierra y el medio ambiente, pero creo que es importante también relacionar un poco a los sectores que estas amenazas están de alguna manera focalizándose, ¿no es cierto? El informe de Global Witness hace una relación o una prelación sobre los distintos sectores y ahí está en primer lugar la agroindustria. Es decir, no es ni siquiera la minería ni las otras actividades hidrocarburíferas las que están en primer lugar, sino la agroindustria. Luego está en tercer lugar la caza ilegal y la explotación forestal. Y luego le siguen ya con un menor nivel todo el tema de agua y represas, ¿no? Y por otro lado, creo que también es importante mirar cómo desde esta perspectiva global de las afectaciones y de las amenazas que reciben los defensores, en su gran mayoría están relacionados con defensores de la tierra y de los recursos naturales y del medio ambiente, ¿no? El 77% corresponden a este tipo de defensores, lo que de alguna manera nos hace entender que tienen un nivel mayor de vulnerabilidad que los otros defensores de derechos humanos, ¿no? Sin que esto implique menospreciar el trabajo que los otros hacen o el nivel de amenaza y vulnerabilidad que reciben, ¿no? Pero de alguna manera nos hace entender cómo el ámbito ambiental de alguna manera tiene una mayor probabilidad de afectación para quienes están haciendo la defensa, ¿no?
Por otro lado, también quería relacionar con el tema de los derechos de la naturaleza. Esperanza nos hizo alguna referencia sobre cómo esto se generó, pero creo que es importante también mirar cómo estas tensiones que están generándose a raíz de esta coexistencia de los derechos de la naturaleza y los demás repertorios de derechos individuales y colectivos, de alguna manera también abonan a ese nivel de conflictividad. En el caso del Ecuador, por ejemplo, junto a los derechos de la naturaleza se reconoce el derecho de las personas, de los pueblos, las comunidades y nacionalidades a beneficiarse del ambiente y los recursos naturales. En Bolivia, por su parte, se impone al Estado el deber de industrializar los recursos naturales. Entonces, esto de alguna manera también está en esa línea de suscitar niveles de conflictividad mayores a los que ya se tenían. Entonces, frente a esto, a mí me surgen algunas preguntas que obviamente no tengo las respuestas, pero quiero plantearles a ustedes. Es un poco, ¿qué priorizamos? ¿Priorizamos la preservación de la naturaleza? ¿Priorizamos la lucha contra la pobreza? ¿Priorizamos el desarrollo? Entonces, hay algunas interrogantes que están un poco relacionadas justamente con estas tensiones, ¿no? Pero es justamente aquí cuando, de alguna manera, yo miro como una gran oportunidad al Acuerdo de Escazú para poder abordar de una mejor manera, de una manera más efectiva, estas tensiones. También Andrés ya se refirió mucho a el enfoque, el objetivo que tiene este acuerdo de mejorar no solo las condiciones de ejercicio de estos derechos, ¿no es cierto?, de acceso a la información, participación y justicia, sino también cómo estos derechos tienen una injerencia directa con la situación de los defensores de derechos humanos ambientales, ¿no? Y más allá de que este acuerdo sea un hito para la región, y creo que esto es importante también insistirlo, el acuerdo de alguna manera lo que busca en términos ya de la protección de derechos humanos a los defensores de la tierra y del medio ambiente es reconocer también explícitamente esa situación que están enfrentando este tipo de defensores, ¿no es cierto? Ya se ha mencionado también en el material informativo de la conferencia que alrededor del 60% de los asesinatos, de los defensores de la tierra y el medio ambiente ocurren en nuestra región. Entonces, esto de alguna manera también nos tiene que llevar a mirar la importancia que podría tener o el potencial que podría tener este acuerdo justamente a buscar alternativas de protección a las personas que hacen toda esta labor de defensa y protección de la naturaleza, justamente para garantizarles un entorno que sea seguro, para obligar a los estados también a generar esas condiciones para protegerlos, para prevenir y sancionar los ataques que estos defensores sufran. Entonces, de alguna manera, el llamado que nos hacía Andrés al final de su presentación creo que es sumamente importante porque a partir de las disposiciones que nos establece el Acuerdo de Escazú se pueden ir trabajando al interno de los distintos países una serie de mecanismos que sean mucho más efectivos para la protección de los defensores, ¿no? Y creo que para finalizar quería yo únicamente hacer un par de referencias a unas recomendaciones que John Knox en su momento, me parece que fue a inicios del 2017, hizo al sector empresarial justamente para generar un mejor ambiente o un ambiente mucho más propicio para la defensa de los defensores, valga la redundancia, y que de alguna manera él planteaba que adicionalmente a el cumplimiento de los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, las empresas también podrían implementar las directrices voluntarias de ACWECOM, del Convenio de Diversidad Biológica, que si bien están más enfocadas a las evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales y sociales de proyectos, pueden de alguna manera también contribuir justamente a tener una concepción mucho más amplia de cómo se pueden garantizar los derechos humanos de los defensores en este tipo de proyectos de desarrollo, ¿no es cierto?
Y por otro lado, también John Knox hacía una referencia a la necesidad de que las empresas puedan también desarrollar mecanismos de autorregulación que de alguna manera también vayan incorporando los temas de derechos humanos y los temas de protección de defensores de derechos humanos dentro del marco de las operaciones de las empresas, ¿no? Y ahí tan solo para cerrar quería hacer una referencia a una iniciativa muy puntual que está relacionada con el sector palmicultor. Hay una certificación, la certificación RSPO, que de alguna manera lo que busca es garantizar una producción de palma que sea sostenible, no solo en lo económico, sino también en lo ambiental y en lo social, y que establece un principio muy puntual relacionado con el tema de derechos humanos y un criterio específico sobre el respeto a los derechos humanos y el respeto a los defensores de los derechos humanos, ¿no? Esto de alguna manera, más allá de los cuestionamientos que pueda tener el sector palmicultor, da cuenta de que existen iniciativas que ya están tomando en cuenta desde el sector privado la necesidad de mapear, o sea, lo tienen mapeado, lo tienen de alguna manera en el radar, la importancia de vincular los derechos humanos en las actividades productivas, ¿no? Y creo que ya es importante también ahí mirar un poco cuál ha sido la evolución ya en la práctica de este tipo de certificaciones, como la que les mencionaba de RSPO, y no tengo cifras que de alguna manera den cuenta de efectivamente cómo esto está siendo manejado dentro de las empresas que han sido certificadas. Creo que ese es un reto todavía para RSPO como organización internacional, pero de alguna manera es posible que esto pueda replicarse y escalarse en otro tipo de industrias que tienen este nivel de impacto, principalmente en la agroindustria, ¿no? Y nuevamente, ya para finalizar, hacerles una invitación, reiterar la invitación que ya les hizo Andrés de vincularse, de conocer un poco más del Acuerdo de Escazú, de las oportunidades que plantea, pero sobre todo de mirar ya a nivel nacional, en los países de los que cada uno de nosotros somos parte, ver cómo está el proceso ya interno, sea de firma o de ratificación, y ver cómo desde sociedad civil, desde la academia, se puede también tener un rol mucho más activo para lograr que esa firma o ratificación se pueda lograr. Y una vez que eso se haya logrado, también cómo nos podemos articular a todo el proceso ya de implementación del acuerdo, que seguramente va a ser mucho más complicado todavía que el proceso de firma o ratificación. Eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Les agradezco a todos por haberse ceñido al tiempo exacto para la presentación de cada una de las ponencias, y como hemos terminado a tiempo, tendremos un espacio un poco más amplio para poder hacer las preguntas que gusten o hacer comentarios o lo que les parezca. Bueno, una por aquí, he visto por ahí las otras y luego aquí, ¿verdad? Buenas tardes, Antoni Pigrao de CEDAT. Yo quería hacer la pregunta a Andrés en relación con Escazú. Es decir, y sobre el artículo 9 directamente, ¿no? Seguramente si no estuviera el artículo 9, pensaríamos que como en América Latina, con esta realidad, no se ha puesto ninguna disposición en el acuerdo sobre este tema. Y eso nos puede llevar quizá a valorar poco que esté, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que esté ese artículo ahí y que esté de esa manera, porque a pesar de todo lo que habrá costado cada verbo y cada adjetivo, es muy claro y muy preciso lo que dice ese artículo, ¿no? Y lo que contiene. Por tanto, visto desde Europa, digamos, me parece un éxito absoluto de que se haya podido introducir esa disposición en el tratado. Pienso que debería ser un cartel que estuviera en todos los locales posibles como punto de referencia básico. Y pienso que es un instrumento alrededor del cual se puede articular algunas iniciativas conjuntas. Pienso, por ejemplo, si no sería posible articular un observatorio del artículo 9 a nivel regional, con la participación lo más amplia posible de organizaciones de todo tipo, de academia, es decir,
pienso que es un instrumento que hay que aprovechar y que hay que explotar al máximo. Y por tanto, simplemente felicitarles por este punto de partida. Ya sabemos que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y después falta que se aplique. Pero yo creo que realmente es un instrumento potente si conseguimos aprovecharlo para que sirva de entrada para reconocer y para combatir ese desprestigio intencionado contra los defensores ambientales que es, digamos, casi el primer obstáculo con el que nos encontramos, ¿no? Entonces quería preguntarle en concreto si considera que este artículo va a condicionar la participación de algún Estado en concreto o no va a ser un tema determinante desde el punto de vista del proceso de ratificación del acuerdo. Gracias. Giselle García, del SEMBA también. Bueno, era también una pregunta, pero doy un poco antes el contexto. En el SEMBA trabajamos mucho con comunidades y creo que uno de los puntos ha sido, en el tema de la consulta específica, el no hablar del consentimiento, ¿sabes? O sea, hablamos de consulta, pero hablar de consulta meramente sin acompañado del consentimiento es vacío, ¿no? Y en muchas comunidades es como la primera crítica en decir, a veces nos afecta más el hecho de, lo hemos visto infinidad de veces, ¿no? Que es como una forma de termina siendo una forma de legitimación de procesos que finalmente incluso derivan en más problemas para la comunidad por la presión que se tiene de llevar a cabo la consulta en el sentido afirmativo, por así decirlo. Entonces creo que, y eso es algo que también está pendiente en el acuerdo de Escazú, porque no se habla expresamente de consentimiento. Entonces creo que un punto crítico sería discutir acerca del consentimiento, no solo en los procesos de consulta, sino tal cual como todo lo que lleva el reconocimiento de la relación con el territorio de los pueblos indígenas y defensores en general. Y la pregunta también específica era encaminada sobre el acuerdo de Escazú. Si pudieran nada más hablarnos un poquito de esto, sabemos que es vinculante, pero la diferenciación entre soft law y hard law, porque eso ha sido como un tema también importante, nada más puntualizarlo. Muchas gracias. Para Daniel Barragán, la última cosa que mencionaste fue sobre una certificación LSPO para producción sostenible de palma. Si nos pudieras hablar un poco más sobre ella y qué te hace pensar que es o pudiera potencialmente recoger o siquiera contemplar el tema de derechos humanos. Personalmente conozco el tema de la caña de azúcar y justo ahí en México se tiene un índice de sustentabilidad de la producción cañera y pues pareciera ser una simulación, más bien simplemente se compilan indicadores económicos, algunos laborales y otros ambientales, más desde el punto de vista de cuánto está incidiendo esta actividad en el cambio climático, pero pues difícilmente se incorporan aspectos de derechos humanos en ese tipo de instrumentos. O sea, sí, probablemente pudiera ser como una historia de éxito. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Aquí arriba Esperanza y aquí abajo Alejandra. Quería hacer 3 preguntas muy puntuales, una a cada uno a Nick, en relación a la consulta. De lo que tú informas, más parecía un antiderecho que un derecho, porque el derecho al territorio, a la salud, a la vida existe y sin embargo se pone un recurso sobre el que siempre estamos insatisfechos y no creo que sea suficiente el consentimiento, porque hasta puede haber consentimiento. La pregunta, ¿por qué no tratarlo como antiderecho y vigilarlo y toda la agenda que eso implica y seguirlo tratando como un derecho? La pregunta para Andrés en relación a Escazú. Mi pregunta va dirigida, una vez que tenemos el convenio, nosotros la mayoría de temas que están planteados en Escazú los tenemos en la Constitución.
Pero sí me parece que Escazú puede dar un elemento adicional, que es el posicionar el hecho de quién lo cumple, a quién obliga y quién vigila. Porque obviamente el Ecuador será el primero en firmar Escazú y no significa que lo va a cumplir. Entonces, un poco reflexionar sobre quién vigila, quién cumple y cuáles son los mecanismos de exigibilidad que pueden construirse a partir de esto. Y para Daniel, me dejó preocupado algo que tal vez yo entendí mal, pero tú planteas el tema de los derechos de la naturaleza como un escenario de conflictividad, porque dices en los mismos derechos de la naturaleza se reconoce el derecho de los pueblos a beneficiarse de la naturaleza. Yo no entiendo cuál es la conflictividad que se plantea. Si los pueblos y las personas tenemos derecho a beneficiarnos, eso me da lugar a suponer que la contradicción es entre pueblos y naturaleza y no entre empresas. Y solo quería, para los que no conocen los derechos de la naturaleza, decir que efectivamente la Constitución dice que se reconoce el derecho de las personas y comunidades a beneficiarse de la naturaleza en el marco de summa causae, es decir, no para la acumulación, no para la concentración de riquezas, sí para la vida, porque se considera que la naturaleza es una madre. Entonces, no sé si es que yo entendí mal o si es que se plantea ahí una colisión de derechos en función de pueblos y no de sectores empresariales y acumuladores, por ponerles un adjetivo. Gracias. Pues mi pregunta va para Nick también en el tema de consulta. Creo que también falta mencionar todas estas ambiciones de regular el derecho a la consulta y coincido en que es muy peligroso solamente detenernos a pensar en la consulta, ¿no? Tenemos que también profundizar el discurso, sobre todo en pensar el derecho a la autonomía y el territorio y el desarrollo de las comunidades indígenas y al final cómo está jugando la implementación del derecho a la consulta y en consecuencia los procesos en consulta. Creo que México comparte con otros países cómo estos procesos han sido de simulación, pero también como organizaciones los hemos podido documentar y evidenciar, que eso me parece como muy importante, y cómo las comunidades están utilizando como estrategia las autoconsultas, pero sí creo que es importante tú cómo lo miras, ¿no? O sea, creo que es necesario migrar el tema de consulta a temas también más profundos, porque si no pensamos a la consulta como algo muy aislado e incluso, como decía Esperanza, un antiderecho, que creo que hay que problematizar mucho más. Y también sobre el tema de acuerdo de Escazú, mi pregunta para Andrés va en el sentido de, claro, para mí creo que ahora deberíamos estarnos articulando y fortaleciendo estrategias para la implementación y para la vigilancia y cuáles van a ser las resistencias de los estados donde van a contraatacar, incluso algunos para no ratificar y otros para no cumplir y que se vuelva como un convenio 169 que después de 30 años no tenemos nada, ¿no? ¿Cómo podemos articularnos como sociedad civil para impulsar todo el contenido de Acuerdo de Escazú que liga muchísimos derechos? Vamos a dar paso a una última pregunta que tenemos aquí en la esquina y luego ya comenzamos a contestar todo, ¿vale? Muchas gracias. Tomás Severino, de Cultura Ecológica. Felicitar el evento y el panel. Y yo tengo una pregunta quizás que jala un hilito de la última que se hizo en términos de cuáles son, desde su visión, las alianzas y sinergias que puede desatarse entre Escazú o el Convenio 169, entre los ODS, entre el Foro de Desarrollo, con los poderes judiciales, para poder no solo generar una masa crítica más amplia y de actores centrales, también con comunidades, con academias, pero para blindarlo justamente y fortalecerlo y hacer… un poco la pregunta es qué puede hacer Escazú por otras agendas y qué pueden hacer otras agendas, como en el tremendo caso de defensores de derechos humanos ambientales, qué pueden hacer esas agendas por Escazú. Eso sería. Muchas gracias. Gracias. ¿Les parece bien? Comenzamos por Nick y vamos avanzando luego Andrés y después Daniel y vamos contestando cada uno las preguntas que hayan hecho cada uno de ustedes.
Sí. Bueno, de hecho, sí, estoy de acuerdo. Creo que como es ahora, necesitamos tratar de consulta como un antiderecho. Tenemos que ser muy críticos, pero por otro lado también reconocer que sí, el principio del consentimiento sí ha funcionado, ha logrado movilizar muchos pueblos y dar legitimidad a sus luchas, ¿no?, por la defensa del territorio. Solo que cómo materializar la consulta como herramienta eficaz. Yo sé, por ejemplo, en el caso de Guatemala, la cooperación alemana GIZ está haciendo un proceso de lobby para que Guatemala adopte una ley una ley de consulta similar a la peruana. La ley peruana de consulta pues no sirve. Entonces, ¿por qué GIZ está en eso? ¿Qué intereses está representando? Todas esas cosas tenemos que analizar. Y al mismo tiempo, creo que hace falta, y eso también es una línea de trabajo, creo que va a ser una línea de trabajo importante para el instituto, trabajar o capacitar a las oficinas ombudsman, ¿no?, en el principio de la consulta y cómo dar forma a la consulta. En el caso de México, bueno, yo he entendido que AMLO ha anunciado que el 2021 va a ser el año de la gran reconciliación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano, pues que lo demuestre entonces. Y aquí hay una gran oportunidad de hacer ver que sí se puede hacer una consulta verdadera. Pero creo que aquí en esto hay un gran trabajo para el comisionado también, ¿no?, nacional de derechos humanos, que tiene que estar encima de esos procesos. Si nadie está encima, si no hay observación, acompañamiento, ¿quién va a hacer la consulta? ¿El Ministerio de Recursos Naturales? ¿El Ministerio de Minas? ¿La misma empresa? Claro que ya podemos ya saber qué ocurre. Es lo van a tratar como un mero proceso administrativo que, bueno, una vez hecho, listo, podemos proceder con el proyecto, y eso es lo que tenemos que evitar a todo costo. Y sí, también, bueno, no considerando que han pasado tanto tiempo, ¿qué pasa si en 30 años estamos hablando del acuerdo de Escazú y que no ha funcionado? Entonces, sí, eso es una gran preocupación mía, ¿no?, que los estados, es muy fácil firmar un convenio más y decir, mira, nos asumimos, nos sentimos responsables por el medio ambiente, pero al final nada funciona si no hay una mirada crítica desde la sociedad civil. Siempre tenemos que estar vigentes, tenemos que vigilar. Sí, bueno, con eso quiero terminar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Me sugería lo mismo, ¿no?, que dentro de unos cuantos años vamos a plantear el acuerdo de Escazú como el no derecho. No es y en la negociación todo el tiempo lo pensábamos lo mismo, no llegamos a llegar a ningún lado. Bueno, pero finalmente se llegó a un acuerdo y hay que observarlo desde el hoy hacia el futuro. Para estar en los temas nuestros, si no tenemos un poco de optimismo, no estamos. Es decir, creo que somos todos optimistas, no de manera inocente, sino que somos optimistas, realmente realistas, pero optimistas. Entonces, diría como un primer tema, en el mundo y perdónenme los nombres propios, de los Trump y los Bolsonaro, es una buena noticia apostar al multilateralismo. Es decir, volvimos con un acuerdo multilateral. Lo que significa esto, sumado a lo que después preguntabas de vinculante no vinculante, es que hay un conjunto de naciones que se someten a un estándar común y a que
las naciones revisen lo que van a hacer otras. Es decir, ahora yo voy a hablar un poquito para ir ordenando las preguntas, pero en el comité de cumplimiento, la nación A, el país A, le va a poder reclamar al país B si cumple o no cumple, y puede haber alguien de la sociedad civil que le diga, está mintiendo, y esto no es así, y se conforma un debate de carácter internacional, multilateral, que es distinto de esta idea de bilateral. Si yo agarro con vos y si vos no cumplís, te compenso con algo. Entonces, en el mundo en el que estamos, punto 1, una apuesta al multilateralismo es positivo. Punto 2, lo que planteabas en tu pregunta inicial, me parece que Escazú puede ser un buen articulador y acá tenemos que empezar a pensar en conjunto con todos los que funcionan en el sistema interamericano. Es decir, escuchamos muchas veces durante el acuerdo de Escazú, Escazú va a anular el sistema interamericano. De ninguna manera lo va a fortalecer, porque lo que trae es a los temas ambientales a la posibilidad de la intervención, digamos, un estándar común. El sistema interamericano va a tener que fortalecer lo que yo creo que es la parte más débil del acuerdo de Escazú, que es el acceso a la información pública, en donde se bajaron mucho los estándares y en donde el sistema interamericano tiene estándares muy elevados y mucho recorrido. Entonces ahí vemos claramente un sistema de complemento, y me parece una excelente idea la idea de comenzar desde ya a plantear un observatorio del funcionamiento de cómo funciona Escazú. Es decir, observar, por ejemplo, qué países plantaron la firma en Costa Rica y después no lo adoptan, o aquellos que lo adoptan deciden ser muy relajados en términos de cumplimiento. Entonces ahí vemos una muy buena oportunidad para hacer ese acuerdo. La idea entre vinculante y no vinculante es un tema importante, porque si bien yo no me voy a contradecir en mí mismo, es decir, Escazú parte de un soft law, parte de los principios de la Declaración de Río de Janeiro. Ese soft law son declaraciones, pero esos soft law, cuando uno los analiza, entraron en todas las legislaciones de América Latina. Cada uno de los principios de Río +20 están en las declaraciones de América Latina, y al final terminan en un acuerdo vinculante, es una norma de carácter internacional. Entonces, vean el recorrido, salimos del soft law, que parece que es algo menor, para llegar a ingresar en una norma. Pero sí hubiera sido muy malo que hubiéramos partido del soft law y hubiéramos llegado al soft law. Eso sí hubiera sido un fracaso terrible, estando además la sociedad civil adentro del proceso. Eso, por supuesto, nos llevó a plantearnos en alguna de las reuniones ya prácticamente retirar, y ahí yo creo que fue la idea de que, bueno, no, vamos para un acuerdo vinculante. El otro tema es, ¿qué pasa con la entrada en vigencia? Es decir, tenemos el lindo instrumento bueno, supongamos que ya están los 11 o no sé cuántos van a firmar y entramos en vigencia. Bueno, hay que empezar a construir ahí y a vulnerar las resistencias, de lo que va a hacer que los países van a decir, bueno, hagamos recomendaciones para que lo podamos cumplir y mejorar nuestras políticas o mejores prácticas, y la atención que le va a poner a la sociedad civil de que quiero que cumplas, y quiero que se te sancione o que se te generen observaciones muy importantes de tu cumplimiento de políticas. Entonces, está todo planteado para ver qué va a pasar. Y el acuerdo, yo no llegué a eso, tiene una conferencia de las partes, que es la asamblea, digamos, donde se toman las decisiones generales con participación del público, y un comité de cumplimiento con participación del público. Es decir, yo creo que está ahí la disputa, y es ahí en donde cuanto más organizaciones de defensores tengamos dentro del proceso, cuanto más organizaciones, digamos, comunitarias tengamos dentro del proceso, comunidades originarias, el proceso va a ir hacia donde las comunidades y las organizaciones digan que tiene que ir. Si lo dejamos librado solamente a las organizaciones de sociedad civil ambiental, tendrá un carácter, y si no, va a tener otro. Está en nosotros, a donde quiera que vaya este proceso. Y finalmente, la pregunta de Tomás, me parece que la tenés que contestar vos sos el experto. Y estás en Escazú, estás en OGP, estás en ODS, estás en todos lados. Yo simplemente puedo decir que me parece que este paquete hay que mirarlo en conjunto y empezar a reclamar a las Naciones Unidas por las cosas que se compromete. Se compromete por ODS, o se compromete por OGP y se compromete por Escazú, y de alguna forma Naciones Unidas va a tener alguna responsabilidad en ese punto. Y me parece que hay que mirarlo como un conjunto. Y además un gran desafío a los poderes judiciales. Porque los instrumentos que están en Escazú, Argentina, que es de los más elevados en términos de acceso a la justicia, no tiene, yo diría, una tercera parte de los instrumentos que se lograron incorporar ahí. Que en algún momento los planteamos como tirémonos la pileta, y pasaron. Vean ustedes algunos de los últimos articulados del artículo 8 y van a ver, esas son cosas que ni siquiera están en las legislaciones de los países hoy. Así que, en el momento, optimismo. Después vemos. Bueno, yo voy a empezar por el final, quizá, como complementando el tema del acuerdo de Escazú. Adicional a lo que ya Andrés mencionó, creo que es importante también enfatizar que el acuerdo también prevé mecanismos de cooperación.
hay que reconocer que tenemos, como ya Esperanza lo mencionó, en el caso del Ecuador, tenemos ya muchos de estos estándares incorporados en nuestra legislación, pero esto no sucede en todos los países de la región. Entonces, teniendo esta mirada mucho más regional, es importante este mecanismo de cooperación en la cual los propios estados que tienen mejores prácticas, mejores estándares, puedan tener la capacidad de ayudar a los que tienen un nivel menor a incrementar y a mejorar esos estándares que se plantean ahí. Entonces, esta concepción también de la cooperación sur-sur es fundamental, ¿no es cierto? Por otro lado, creo que el tema de Escazú no lo podemos mirar de una manera aislada de la Agenda 2030. O sea, es fundamental que entendamos de que esto es parte de un proceso mucho más grande y que de alguna manera, o tal vez de manera específica en el ODS 16, se articula el Acuerdo de Escazú con la Agenda 2030. Y eso de alguna manera plantea algunos retos adicionales también para el sistema de Naciones Unidas para la implementación de una manera más efectiva del acuerdo, ¿no es cierto? Es una de sus prioridades, así que yo también sería optimista en que esto va a funcionar. Por otro lado, sobre la pregunta de la certificación RSPO, más allá del hecho de que yo piense o no, yo creo que hay que ser un poco más objetivos y mi presentación estaba un poco enfocada a eso, ¿no? A señalar que esta certificación o esta herramienta de autorregulación en particular establece ya dos indicadores muy concretos sobre los temas de derechos humanos y se los voy a leer. El primero es: se documenta y se comunica a los trabajadores y las comunidades locales una política de respeto a los derechos humanos que incluye la prohibición de tomar represalias contra los defensores de los derechos humanos y que prohíbe la intimidación y el acoso. El segundo indicador menciona: la unidad de certificación no instiga violencia ni utiliza ningún tipo de acoso como el uso de mercenarios o paramilitares de sus operaciones. Obviamente esto luego se va a verificar en los procesos de auditoría para la certificación. En todo caso, digamos, desde el instrumento hay este reconocimiento, que es lo que yo quería de alguna manera resaltar, ¿no? Ya en un subsector muy puntual de la agroindustria, esto ya está en la mira de la certificación de sostenibilidad. Por otro lado, y un poco relacionando a la pregunta de Esperanza, yo creo que ahí tenemos que mirar dos cosas. Una cosa es lo que dice la ley, y otra cosa es lo que sucede en la práctica, ¿no es cierto? Y hemos visto cómo en la práctica realmente los derechos de la naturaleza no han logrado implementarse de una manera adecuada. Vamos ya 10 años hablando de estos derechos. Hemos encontrado muchas barreras y creo que ahí es importante también mirar el cómo estas tensiones se van generando justamente porque efectivamente, o sea, más allá de las personas, hay sectores económicos que de alguna manera quieren aprovechar los recursos naturales, pero que también hay grupos de personas que de alguna manera respaldan ese tipo de aprovechamiento de recursos naturales justamente en esta lógica de con estos recursos se van a poder implementar las políticas sociales que van a beneficiar a la población. Entonces, ese tipo de tensiones son los que de alguna manera abonan a esa conflictividad social, socioambiental, ¿no? En el caso del Ecuador. En el caso de Bolivia es mucho más explícito, ¿no? O sea, el tema de industrializar los recursos de la naturaleza. En todo caso, yo creo que ahí es importante, más allá de esta disyuntiva entre lo que la ley establece y lo que las prácticas nos dicen, es mirar cómo de alguna manera podemos cómo podemos cambiar ese tipo de prácticas, ¿no es cierto?, para que efectivamente estas tensiones vayan disminuyendo, ¿no? Y creo que otro tema importante y que tú lo mencionaste es lo del buen vivir, ¿no es cierto? Efectivamente, lo que se busca con este aprovechamiento de alguna manera, digamos, responsable de los recursos naturales es contribuir a ese buen vivir. Pero si nosotros miramos únicamente el discurso de estos últimos 2 años, el buen vivir quedó también en el olvido. O sea, también fue una concepción que está obviamente vigente en la Constitución, pero que en la práctica tampoco no está funcionando, ¿no? Y creo que ahí también hay unas brechas entre un poco estas ideologías y estas filosofías que son muy rescatables, pero que de alguna manera no hemos logrado acoplarlas a la realidad y a la cotidianidad, ¿no? Entonces, eso también está de alguna manera en esa misma lógica de tensión.
Muchas gracias a los tres. Creo que bueno, ha sido un panel muy interesante porque si bien hemos podido constatar que en la práctica en muchos de los países y los casos que hemos mencionado contamos con legislación que podría ser aplicada, lamentablemente luego la aplicación o implementación de la misma es nula o pues se aplica solamente parcialmente para según qué casos interesen. Pero creo que lo importante y con la idea que nos debemos de quedar es cómo hemos resaltado que a pesar de que tenemos derechos que a veces parecen antiderechos, pues está en nosotros, en esa mirada crítica de la sociedad civil y de todas las personas que ejercemos los derechos, que luchamos porque se apliquen, en luchar porque efectivamente se puedan aplicar. Y resaltar también lo que ha mencionado Andrés del optimismo, que bueno, si todos estamos aquí participando de este seminario y creemos en la importancia de defender la naturaleza, defender el territorio y defender a quienes la defienden, pues lo que nos toca es continuar en esta lucha y ser optimistas. Y también valorar que a pesar de que la legislación que tengamos, si bien es cierto muchas veces no se aplica del todo, pues continuamos desarrollando y confiemos que acuerdos como el de Escazú nos permitan continuar en esta línea fortaleciéndolo. Muchas gracias a los tres.